Listo, profe. Muy buenas tardes, tengan todos y todas quienes a esta hora se han conectado a esta actividad organizada por la Dirección Académica y la Dirección de Bienestar de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Hemos preparado con un equipo de profesionales un taller que hemos denominado La Esperanza de Vida, como una metáfora para este momento tan difícil por el que atravesamos como sociedad, no solamente por los efectos acumulados de la crisis económica que venía del 2008, la crisis económica que se agudiza en el 2018, la pandemia del COVID-19 y ahora el estallido social que cumple un mes y 2 días, la Universidad Nacional, consciente de la responsabilidad que tiene frente a toda la nación, frente a todos y todas, de brindar herramientas que nos permitan interpretar la realidad, las emociones que estamos sintiendo, que se agolpan en nuestro pecho y en nuestras cabezas a raíz de todo lo que está aconteciendo. Entonces ofrecemos este espacio para quienes nos acompañan en directo. De nuevo, buenas tardes, buenas noches y buenos días para quienes nos verán en diferido en cualquier momento. El taller va a tener 3 sesiones, como están viendo en pantalla, los miércoles de junio, miércoles 2, miércoles 9 y miércoles 16, desde las 5 de la tarde, y programamos que sea unas 2 horas para no fatigar demasiado a nuestro tallerista y a las personas que nos escuchan. Les decía entonces que esta situación acumulada de fenómenos de tipo pandémico, de tipo político y la represión estatal que se ha desatado sobre los cuerpos de las mayorías, esas mayorías que empezaron a salir a pesar de las restricciones, a pesar de los miedos, empezaron a salir alternativamente en diferentes puntos, pero a lo ancho y largo de la geografía nacional. Seguramente, por lo que hemos indagado previamente a la realización de este taller, hay un acumulado de emociones, de sensaciones, de miedos, de sensaciones de querer dejarlo todo, de parálisis, de mirar para el otro lado, o por el contrario, de participar activamente, como lo ha hecho la mayoría de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, de las actividades diversas que ha convocado el paro nacional. Este taller entonces pretende que esa amalgama, esa difusión de emociones que venimos sintiendo desde que comenzó en la cuarentena de la pandemia y que se ha recrudecido en el último mes y medio, podamos organizarla de alguna manera con un marco de lectura, con un marco interpretativo que nuestro tallerista, que es el profesor César Junca Rodríguez, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y quien ha sido profesor de nuestra universidad durante muchos años en la modalidad de profesor invitado, docente ocasional, y quien tuvo a su cargo los talleres de las 2 versiones de la Cátedra Nacional Rayos de Sol para Días de Lluvia, que está alojada en la web y en los canales institucionales de la universidad para quienes los quieran revisar. Antes de darle paso a nuestro tallerista, quiero decirles que en la caja de descripción del video, que están para quienes nos siguen en YouTube, se encuentra una breve descripción del mismo y hay unos números de teléfono. El primero que encuentran es un número de la División de Salud de la UN Escucha, y es un teléfono que funciona estrictamente para mensajes de WhatsApp, justamente para que ustedes, si durante el taller o más adelante llegan a requerir una atención de primera escucha o programar alguna cita de asesoría profesional, lo pueden hacer a través de ese WhatsApp o del correo que aparece inmediatamente al frente. En la parte de abajo de ese teléfono y de ese correo hay otro correo que es el de la División de Acompañamiento Integral, donde las profesionales, así como con las de salud, están en este momento acompañándonos
tras bambalinas en sus casas, atendiendo el chat del video de YouTube. Lo que crean que quieran poner en ese chat, bienvenido. Lo que vayan sintiendo, las emociones que les vayan surgiendo, lo que quieran comentar en ese chat, adelante. Ya César, nuestro tallerista, les irá haciendo algunas provocaciones para animar la conversación, para que no sea en una sola vía, y las profesionales de salud y de bienestar y de acompañamiento integral, así como yo mismo, una vez me retire de la pantalla, estaremos sintetizando el chat para hacerle llegar a nuestro tallerista cuáles son esas emociones, cuáles son esas acciones, cuáles son esos comentarios que ustedes quisieran que él en tiempo real o para la próxima sesión trabajara y lo tomáramos como objeto de deliberación, de conversación en este taller. Entonces, si ya está todo claro, les repetiría que en el chat de YouTube nos pueden dejar todos sus comentarios porque hay profesionales que estaremos atentos a hacer las transcripciones y hacérselas llegar al tallerista. Entonces, un agradecimiento a la dirección académica de la sede de Bogotá, a la división de bienestar, perdón, a la dirección de bienestar y a sus divisiones de salud y acompañamiento integral por haber podido gestionar y realizar con éxito este deseo, que es un deseo de la rectoría y del equipo nacional de dirección de la universidad. Brindar herramientas que nos permitan como universidad, como proyecto de nación, estar con ustedes en estos momentos tan difíciles, pero estoy seguro de que una vez terminemos esta primera sesión del taller, tendremos ya las primeras herramientas para comenzar a transformar esa confusión de emociones. Entonces, César, bienvenido. Gracias por aceptar, por tu tiempo. Te cedo el micrófono y la pantalla para que nos acompañes en este taller. Harold, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que están presentes en este encuentro que estamos llevando a cabo en la universidad para reflexionar sobre estas situaciones que nos invitan a pensar un poco en el asunto de la vida emocional. Quisiera presentarles, ahí está el monachito de nuestra sesión de trabajo de hoy. Este monachito es el de la pieza publicitaria que tenemos nosotros. Recalco las fechas en que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar en los próximos, junio 2, pero los otros 2 junios, 9 y 16, nos encontraremos a la misma hora y por este mismo lugar, por este mismo canal de internet, de YouTube, de la Dirección Académica de la sede de Bogotá. También ahí les dejo los datos que también aparecen, como acaba de mencionar John Harold, aparecen los datos de las llamadas por la atención que ustedes consideren a través de bienestar. Hoy vamos a comenzar nuestra primera sesión del taller y esto, un taller tiene la intención fundamental de construir conjuntamente en medio de una circunstancia bien rara, que es este cuento de la pandemia, y hacer talleres de carácter virtual es más extraño aún para todos nosotros. Entonces la invitación es a que por favor hagamos uso de todos los recursos que esta tecnología nos ofrece. Ya John Harold ha mencionado que ustedes pueden en cualquier momento y sobre cualquier tema de lo que vayamos a trabajar el día de hoy y los otros 2 miércoles siguientes, lo que quieran comentar, lo que quieran decir. Hay todo un equipo que está leyendo el chat de la página de YouTube para que podamos, a través de este mes, de todas estas conexiones y esas cosas que hay, poder atenderles de la mejor manera. El taller está organizado en 3 momentos para cada sesión. En este primer momento o primer encuentro vamos a trabajar por lo menos 2 elementos, un elemento general: las emociones. ¿Qué es eso de las emociones? Y 2, ¿qué es eso de las emociones en esta coyuntura histórica en que estamos viviendo actualmente nosotros? Una coyuntura de largo alcance que ya lleva un año, la pandemia.
la pandemia que nos ha puesto en cuarentena, la cuarentena que se pone y se dispone, se quita y se pone y vuelve a poner, se decreta y se desdecreta, se ordena y se desordena, y entonces eso nos define la manera en la cual se hace la vida y en la que hemos estado haciendo en ya más de un año de cuarentena. También el momento más coyuntural dentro de esta cuarentena, unas movilizaciones sociales debido a las normas, a las reglamentaciones y a las determinaciones del gobierno con respecto a la vida social y colectiva. Entonces tendríamos, esta es la intención de este taller, taller que hemos llamado la esperanza de vida, porque muchos creemos que la salida de la gente a la calle y las protestas masivas y contundentes y permanentes que se están dando en este mes, que no comienzan en este mes, que vienen ya de años atrás, nos están poniendo, abriendo los ojos para un país diferente, un país donde la esperanza esté anclada a la vida. Y entonces creo que esa es la razón por la cual hemos llamado estos 3 encuentros que vamos a tener, la esperanza de vida. 2 espacios entonces, o 2 elementos que hemos ya comenzado a conversar. El primero, la dinámica de taller. Esto implica que yo lo que hago es simplemente mediar, provocar, y a través del chat y el trabajo que usted puede hacer en su casa, ojalá en colectivo, si es que está viendo este espacio en colectivo, lo pueda hacer con las personas cercanas. Si no lo pudo hacer esta vez, pues quedan 2 sesiones más para que lo hagamos en colectivo, para que busque su parche, para que busque las personas cercanas con las cuales puede trabajar este taller. Como ya todos lo sabemos, no necesitamos estar todos cohabitando en el mismo espacio físico. Podemos hacer el taller en un parche, cada uno conectado y cada uno compartiendo elementos que vamos a tener en este encuentro de hoy. En este primer punto quisiera pedirles a ustedes a través del chat que así, con lo poquito que hemos conversado, con lo poquito que hay escrito ahí, ustedes puedan lanzar algunas ideas de lo que quisieran que abordemos. Como es un taller y todo lo que hacemos en este espacio educativo del trabajo psicosocial es una construcción, no puede estar planeada de antemano, pues tener ideas para el próximo encuentro, y si lo que tenemos toca ajustar, pues lo ajustamos, no faltaba. Entonces, algunas ideas de lo que podrían llamar la atención de un espacio inicialmente presentado así. Hoy vamos a trabajar 2 elementos básicos: las relaciones de las emociones con el contexto, y 2, las relaciones de las emociones con 2 condiciones propias de la vida humana. 1, la condición cultural e histórica, y 2, la condición colectiva y común de los seres humanos. Hoy esos son los 2 elementos que vamos a trabajar hoy. Repito, el contexto, que son el que le da forma a las emociones, y 2, las condiciones históricas, culturales y colectivas de la vida humana. No siendo más, podemos comenzar entonces con nuestra primera presentación, con nuestro primer elemento de conversación. Tenemos entonces los primeros elementos que hacen referencia a qué es eso de las emociones. Las emociones, como todo lo que hacemos los seres humanos, las emociones tienen que ver fundamentalmente con una producción humana. Esa producción humana, que es amplia, variada, permite de alguna manera hacer que los seres humanos construyan un ejercicio de vivir en conjunto. Las emociones no surgen de por allá, de un lugar extraño, alejado de la vida real, sino que surgen fundamentalmente de una dinámica centrada en las relaciones humanas. Por lo tanto, las emociones se producen en un contexto particular, y es necesario comprender el contexto particular en el cual se producen y se dan las emociones para poder entender cómo abordarlas, para poder entender qué hacer con ellas. Y para no terminar, como suponen muchos otros personajes, otros actores sociales, de que las emociones son algo que no podemos controlar y que estamos a la deriva de ellas, que no podemos hacer nada con lo que sentimos, porque muchas de las cosas que estamos pasando actualmente suceden en ese marco, en el marco de que no podemos hacer nada. Y ya nos hemos dado cuenta con las manifestaciones que están sucediendo en Colombia, que sí podemos hacer muchas cosas. Entonces, uno de los elementos de este taller es comenzar a mirar que sobre las emociones podemos hacer muchas cosas. Y para poder hacer muchas cosas con y sobre las emociones,
abordarlas, masajearlas, cogerlas, hacerlas propias y no como una cosa que me sucede. El primer elemento que les propongo que trabajemos es eso que yo llamo el contexto para la comprensión de las emociones. El primer punto entonces es, las emociones no existen en el aire. Las emociones no existen por fuera del contexto en el cual vivimos. Las emociones están arraigadas, cogidas, tejidas a las relaciones sociales que tenemos en un contexto dado. Vamos a mirar hoy cuál es ese contexto en el cual se dan las emociones de las cuales vamos a trabajar. Aquí les propongo a ustedes inicialmente, este autor que voy a proponer hoy nos va a acompañar por lo menos una o dos, sesión y media, la de hoy y la del próximo miércoles. Vamos a trabajar de la mano del profesor, del maestro, del psicólogo, del padre Ignacio Martín Baró. Y con él abarcaremos algunos elementos. Luego nos haremos acompañar de otros acompañantes psicológicos que nos permitan abordar esto de la psicología, esto de las emociones desde una perspectiva colectiva. Entonces, un primer elemento es que evidentemente, ya lo hemos dicho, el contexto social en el cual nos movemos permite, requiere, hace posible que nosotros podamos entender qué es esto de las emociones. Y entonces entramos a este contexto en el cual se dan las emociones que queremos abordar en estos 3 talleres. Entonces, las emociones que tendremos y que tendremos que abordar y que estamos sintiendo tienen que ver fundamentalmente con esto que está puesto ahí, las condiciones sociales en las cuales se está dando la pandemia. ¿Y la pandemia qué ha hecho? La pandemia ha hecho que aguantemos hambre, pero no solamente aguantamos hambre, sino que nos conseguimos las formas de compartir el pan. También nos hemos dado cuenta que el tener que cohabitar en nuestros lugares de vivienda nos muestran de manera más cruda las condiciones habitacionales precarias en que vivimos los colombianos. Los colombianos no todos pueden estar encerrados mucho tiempo en lugares habitacionales lúgubres, en lugares difíciles. Entonces, pero aún así, hemos aprendido a cohabitar de mejor manera con nuestros seres queridos. Hemos aprendido a entregarnos cariño, cobijo, atención, cuidado en este año de pandemia. Pero también la pandemia ha hecho que el trabajo asalariado, esa cadena invisible en que vivimos actualmente, en que la modernidad nos ha mantenido, en la explotación asalariada, sea cada vez más escaso ese trabajo asalariado y cada vez más informal. Cada vez más las maneras en las cuales la pandemia nos ha puesto a vivir ha hecho que esos personajes rapaces que quieren explotarnos cada vez más encuentren tierra abonada, razón por la cual ha sucedido las manifestaciones para precarizar, empobrecer y poner más difícil el trabajo asalariado en Colombia. Otro punto fundamental es que las condiciones de pandemia nos han puesto a hacer un ejercicio sobre la salud. A eso que parecía ahí como medio raro, la atención en salud apareció como el problema fundamental cuando entramos en la pandemia. Y entonces nos dimos cuenta de una cosa que parecía cotidiana, pero que en condiciones de pandemia salta de manera brutal, es la privatización mercantilizada de los servicios de atención en salud. Y entonces estas manifestaciones que estamos viviendo también detuvieron, por ahora toca seguir en la lucha, por ahora detuvieron el empeoramiento de las condiciones de atención en salud en el país. Esas condiciones precarias de atención en salud han sido sostenidas por trabajadores de la salud en riesgo biológico y con condiciones de contrato precarias. No ha sido el proceso de una sociedad que se ha pensado por la salud de todos, sino que es en un proceso social donde la salud se ha vuelto mercancía y se ha vuelto un elemento más de la ganancia de los grandes emporios financieros. Es en medio de esa sociedad, de ese tipo de salud que se inventó este país, que los trabajadores de la salud han dado la cara y nos han atendido. Aquí mientras ustedes me ven, yo estoy moviendo los ojitos porque me llegan mensajes de lo que ustedes quieren que caigamos en el asunto de la discusión. Y por último está el asunto de este tema de la educación.
Una educación que se hace a través de estos medios, pero que fundamentalmente se ha mercantilizado y que está cada vez más, a menos de que nosotros la cojamos y la enterremos y la encarnemos en nuestra vida, una educación que cada vez más está en función de una realidad que no es la realidad de las mayorías. Entonces, con estos primeros elementos, esas preocupaciones que escucho que ustedes tienen, el duelo, la negación, la crispación, la ansiedad, no se dan en el aire, se dan en este contexto. Se dan en este contexto y miraremos hoy más adelante y en 8 días que esas maneras en las cuales nos estamos sintiendo no son gratis ni son causadas de manera inevitable. Son intencionalmente provocadas. Y como son intencionalmente provocadas, pueden ser perfectamente abordadas por nosotros y transformadas. Las emociones podemos trabajarlas. Un segundo elemento que yo quisiera que pusiéramos en margen de esto, en nuestro trabajo sobre el contexto de las emociones, es que las movilizaciones no surgen hoy, no surgieron este mes, por solamente lo que venía haciendo el gobierno en este mes. Viene surgiendo por las decisiones que el gobierno ha venido tomando para empeorar las condiciones de los colombianos antes y durante la pandemia. Estas movilizaciones son hijas de las movilizaciones del 2018, cuando se tomaban decisiones para empeorar las condiciones de los colombianos y cuando los colombianos salieron a decir que querían el acuerdo de paz en contra de la voluntad del gobierno, que querían un país en paz, un país que no viviera encerrado en el miedo, en la angustia, en la zozobra provocada por la guerra constante. Entonces aquí aparece que estas marchas, estas más grandes marchas, aparecen para mostrar la inconformidad de una gran mayoría de población colombiana que está inconforme con las decisiones gubernamentales que están a favor de unos pocos, a favor del negocio de unos pocos, de los asociados al gobierno, de los socios del gobierno, que no somos la mayoría de los colombianos. Entonces hemos visto durante el último año dineros que salen del bolsillo de los colombianos a través del gobierno para enriquecer los bolsillos rotos de los grandes empresarios del país. Y entonces la gente sale a protestar contra eso, contra dineros que se ponen a favorecer ciertos negocios y no para favorecer y atender las condiciones de emergencia causada por la pandemia y por la necesaria cuarentena en que estamos. Hoy, por ejemplo, o ayer más bien, la cifra de muertos causados por el COVID son 535. Cifras de un pico mortal que se da porque no se ha atendido la pandemia. Las cifras de vacunación son exiguas. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesa abordar la situación de riesgo que está causada por la salud. La gente sale a eso y la respuesta del Ejecutivo, como llama la gente inteligente, la respuesta del gobierno es sacar el pie de fuerza a amedrentar a los manifestantes y devolvernos hace años a la guerra que tanto le conviene a los que gobiernan este país. Entonces resulta que este ejercicio que estamos abordando hoy, comenzando a abordar hoy las emociones que suceden en medio de unas protestas, en medio de una situación dramática causada por la pandemia y la cuarentena, involucra eso, una respuesta estatal que no trata de resolver los problemas de la mayoría, sino que trata de volver a poner el país en la guerra. No quiere abandonar la militarización. Y nos encuentra a nosotros, nos pone a nosotros, a la mayoría de los colombianos, nuevamente, como ya hemos querido salir de eso, nos pone nuevamente como enemigo interno, como enemigo de alguienes. Enemigo de alguienes que tiene que salvarse de toda la mayoría de colombianos. Y entonces los que salen a la calle, los que están protestando, los manifestantes, son tratados como subversivos y son tratados como terroristas y son tratados como delincuentes.
todas las emociones que estamos sintiendo están vinculadas a estas formas de relación social que venimos trabajando, que venimos llevando a cabo. Todos los días estamos siendo amedrentados con la intención de que nos sintamos dolidos, angustiados, en zozobra, inciertos, y que la vida, la que estamos construyendo, se nos sea arrebatada para que ellos la sigan controlando. No digo más porque pues ahí están, me imagino que ustedes mientras yo voy conversando fueron leyendo los textos que están ahí. Entonces ahí nos dice el profesor, el maestro Ignacio Martín Baró, que en condiciones difíciles como las que estamos viviendo nosotros, no solamente sucede esto que está sucediendo en el chat, la angustia, la zozobra, el duelo, el cómo está la tristeza en nuestra piel, sino que también suceden cosas muy importantes que también están sucediendo en el país. La solidaridad, la confianza, el amor, la cercanía, la indignación, la manifestación y el trabajo colectivo. No solamente sucede lo que el poder quiere ponernos a hacer sentir. No solamente sucede lo que ellos inyectan en nuestro ser para sentirnos tristes, azarosos, inciertos y con miedo. Porque nosotros también estamos haciendo en estas manifestaciones. ¿Y qué estamos construyendo? Cariño, cobijo, solidaridad, cercanía, amor, memoria, historia. Entonces nos dice el profesor, el maestro, el padre Ignacio Martín Baró, que en estas condiciones difíciles no solamente aparece lo peor del ser humano, sino también lo mejor del ser humano, como lo estamos viendo actualmente. Vamos a seguir mirando cómo esto de las emociones tiene que ver también con el contexto, con una ampliación de este análisis de contexto con el cual quiero comenzar nuestro taller. Nuestro taller no habla sobre emociones en el aire. Son emociones encarnadas en la historia que estamos llevando a cabo, encarnadas en el conflicto social que se expresa en las manifestaciones y en el agravamiento del conflicto social por un abordaje militar, represivo, intencional que el gobierno tiene para hacer que el conflicto social devenga en lo que a él le interesa, una confrontación armada. Pero resulta que el gobierno se ha encontrado una manifestación que no responde de carácter armado a sus tropelías. Y entonces, como decía la diapositiva en un nachito anterior, en condiciones difíciles aparece la tropelía del gobierno y sus actores armados y aparece la humanidad de los manifestantes que cada vez se enfrentan a esa tropelía de manera que el gobierno no sabe qué hacer con enemigos que no se paran a pelear con él en la misma forma militar, sino que se paran ciudadanamente a construir otro país por medio de la manifestación. Entonces vamos a ver cómo esta forma en la cual funciona el manejo de la pandemia por parte del gobierno y los grandes magnates que manejan este país como si fuera su finca, y la manera en la cual se aborda la manifestación social y la indignación social y ciudadana como un acto militar, como un acto de guerra, nos permite mostrar cómo hay unas formas en que se va configurando lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos y lo que percibimos. Es decir, cuando el gobierno aborda la pandemia como una cuarentena como la abordó, que es igualita, a nosotros se nos ordenó policivamente quedarnos en la casa. Caca Nené no sales de la casa con el rejo en la mano. La gente salió a protestar porque no le parece el rejo y también sacaron el rejo en la mano, porque el rejo en la mano educa de cierta manera, intimida, asusta, proscribe, silencia, separa, genera la desconfianza. Por eso aparece como configurador de la relación social y como configurador de las emociones de los seres humanos, de nosotros, en estas condiciones. Entonces, no es gratis que estemos sintiendo lo que estamos sintiendo. Es intencional que suceda lo que sintamos, lo que estamos sintiendo, porque en esa lógica se hacen las acciones que están llevándose a cabo. Somos objeto
como lo diría el padre Ignacio Martín Baró, de una guerra que tiene dos frentes. El frente represivo que estamos viendo y el frente psicológico, una guerra psicológica que pretende causarnos miedo, indignación y miedo, susto, separación, hacernos sentir que lo que queremos exigir es injusto. No tenemos derecho a exigir. Y ellos tienen el derecho de sacar las maneras en las cuales están haciendo las cosas. Entonces, aquí miramos cómo la forma en la cual estamos siendo tratados durante la pandemia y que las manifestaciones simplemente han mostrado una cara más brutal, más clara, más abierta de la forma represiva en que el Estado nos trata durante la pandemia, nos ha tratado durante este año. Aparece entonces esta manera en la cual la vida se vuelve militarizada y las decisiones son de carácter militar. Y entonces lo que hay es una cantidad de gentecita que no obedece, atenidos, vagos, vándalos que no obedecen y a los cuales toca golpear, a los cuales toca intimidar, a los cuales toca encerrar, a los cuales toca asesinar, a los cuales toca violar para causarles miedo, angustia y zozobra. Lo que sentimos es producido. Y como es producido, podemos dejar de sentirlo y construir otros sentires. Porque ese es un espacio importante del sometimiento ideológico, político y cultural a que estamos siendo sometidos en este momento histórico en el país. Nos encontramos entonces en que este momento histórico yo lo enmarco en un espacio que me parece importante y es el fin del Uribato. Estamos en los primeros meses, ojalá meses que no nos toquen muchos años, del fin del Uribato. El Uribato es una figura muy interesante porque es el fin de los dientes del narcotráfico. Y entonces el Uribato está peleando porque su forma de vida está siendo puesta en cuestión por los jóvenes en la calle. Por los jóvenes, los indígenas, los trabajadores, los maestros, las madres, por la gente que está en la calle. Se paró y dijo, no más. No más a la manera en la cual nos tratan. No más en la manera en la cual nos inyectan odio, miedo, angustia y zozobra. No más. Queremos un país donde podamos encontrarnos y vivir dignamente nosotros. Donde no tengamos que estarnos peleando con otros y donde otros no tengan por qué gritarnos y amedrentarnos. Entonces, resulta que esta crisis del Uribato en sus últimos años, lo que va a hacer aparecer más adelante en los próximos meses o años es el canibalismo propio de los uribistas que están detrás del Uribato. Y entonces ahí miraremos cómo va a aparecer este asunto de que tenemos que tomar partido por él o contra él. Y la manifestación no es ni contra él ni por él. Es por nosotros y para nuestra vida, no por sus deseos y sus caprichos. Eso ha hecho que el mundo tenga en nuestro país, el mundo colombiano, tenga otra cara. Por eso estos encuentros se llaman la esperanza de vida. No estamos tan atados, no estamos tan amedrentados. Estamos construyendo vida en la calle, estamos construyendo vida en nuestros hogares, estamos construyendo otra vida. Lo que pasa es que ellos no quieren que construyamos otra vida propia, sino que construyamos el mal vivir que ellos nos han impuesto. Entonces, en ese ejercicio ustedes se pueden dar cuenta que toca profundizar las formas de explotación en el país. Y que nos dé miedo pensar que no tenemos derecho, que tenemos derecho a no ser explotados. Que nos dé miedo pensar otra forma de país. Y entonces nos estamos dando cuenta que no hay otra forma de cambiar lo que estamos si no construimos otro país. Y ese país se construye con alegría, con comparsas, con preguntas, con respuestas, entre tú y yo, no contra el otro. Y entonces toda esta forma lógica en la cual está pensando el gobierno
la relación con la ciudadanía de carácter militar y represivo se confronta con una ciudadanía que profundiza el baile, el diálogo y la comparsa, que se sienta a comer junta en la calle, a comer el alimento que el Estado no ha procurado para ninguno de nosotros. Y cuando decimos que nos organizamos socialmente para vivir todos bien, alguien salta a gritarnos, atenidos, el que no trabaja no come. Y cuando pensamos que es que los seres humanos merecen comer y no morir de hambre, se nos señala como subversivos y vándalos. Y eso es lo que está sucediendo en este país actualmente, que se están presentando otras formas de relación social, que cargan otros experimentos emocionales ahí, alegría, compasión, solidaridad, que no son entendidos en el marco de represión militar que aparece en el país. Y por último, pues obviamente, ¿cómo no? Cualquier vía que no sea la capitalista aparece estigmatizada. Y es que el capitalismo ha acabado con la pobreza. El capitalismo lo que hace es profundizar la pobreza y para eliminarla o transformarla, lo que hace son malabares estadísticos. Suma y resta números, sin importarle los cuerpos y las vidas que hay por medio. Entonces, cada vez que decimos estas formas de vida que el capitalismo alimenta y que ha hecho posible que surja este monstruo del narcotráfico con estos dientes tan atroces, que no queremos en nuestra vida cotidiana, ni en la individual, ni en la colectiva, se nos diga que eso es imposible. Que fuera el yugo y el asesinato y la violencia que ellos imparten, es imposible vivir. Entonces, en este marco aparece la discusión sobre qué son las emociones. Entonces, este país comienza a transitar su intención de crear un país en paz. Se sabe en paz. Le parece extraño que aparezcan monstruos que con ojos y con hilos bien extraños están manipulando a millones y millones de colombianos que no quieren vivir como nos han impuesto vivir. No pueden entender que la paz no la cogimos en las manos para construirla. Y entonces tienen que decirnos que eso es mentira. Y tienen que volvernos a traer, a llevarnos otra vez a un asunto donde la guerra era donde ellos se sienten cómodos. Donde ellos pueden hacer la violencia represora que siempre han hecho. Entonces la paz que está construyendo el país, la está construyendo a pesar de un gobierno que impuso la política de que iba a vivir en guerra. Eso es lo importante de las manifestaciones que están sucediendo en Colombia en este mes. Repito, en este mes, pero que llevan años en esto. Estas manifestaciones, ustedes y nosotros lo sabemos, llevan años llevándose a cabo. Para que el país por fin pueda hacerse al tamaño de nosotros, no al tamaño de unos cuantos. Entonces aparecen estas maneras en las cuales la relación de los manifestantes que salen de la pandemia, poner en riesgo su vida, en un pico mortal de la pandemia, salen a mostrarnos que la vida es posible. Que otra vida es posible, no esta vida cargada de miedo. Y nos muestran otro tipo de relaciones sociales que nos ofrecen, nos invitan a otro estar emocional, a otra manera de vivir emocional nuestro, basado en lo colectivo, en el cuidado mutuo, en la solidaridad y la esperanza. En este marco, llamémoslo de contexto, que es como les amenacé inicialmente, la primera parte de nuestro encuentro de hoy, dice que teníamos dos elementos, uno que era el contexto de las emociones, este es el contexto de las emociones, en este contexto de un país que está ofreciendo una salida de vida solidaria, amorosa y compartida con las emociones que hay de por medio ahí, emociones de amor, de cariño, de alegría, de cuidado y también de miedo, obviamente, pero un miedo movilizador, un miedo aparador, un miedo de cuidado, protección y cobijo,
Esas emociones que están ahí, construyéndose para una vida, se enfrentan a un conjunto emocional de miedo, terror y angustia provocado por el gobierno intencionalmente. No es casual. No es que salen a matar, que a mí me da miedo porque sí. No, salen a matar, lo publican, lo repiten, lo recontrarrepiten, lo justifican para causarnos pavor y terror, para que nos recojamos, para que ellos sigan arando sus terrores y cosechando sus fantasmas. No les gusta un país que se ofrece a la vida, les gusta un país que sabotea en la muerte. Ahí en esas contradicciones, en ese conflicto se están moviendo nuestras emociones, las cuales vamos a abordar más adelante. Entonces, su merced, ahí está el rollo de la primera parte. Ya me han llegado aquí unos cuantos mensajes, no solamente de los problemas de mi voz y de mi manera de hablar y que me voy y me vengo y se me baja el tono de voz y después vuelve y sube, sino también de lo que estamos sintiendo. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente sección de nuestros monachitos de hoy, simplemente mencionar algunas cosas. Los duelos, los dolores son humanos. Nos sentimos abarrotados, acongojados, dolidos, porque han muerto personas. Todos los días estamos pendientes. Acaban de matar muchachos en Tuluá, hasta donde tengo entendido, me están informando aquí mientras estamos charlando. Acaban de matar en un Jumbo a unos jóvenes. Entonces, eso nos causa dolor. El dolor es fundamental. El dolor es una parte de la solidaridad. Tenemos que hacer culturalmente el entierro, la memoria y el respeto de esos muertos. Esas son las partes culturales, los elementos culturales para tramitar el dolor. No lo quisiéramos tener. Obvio que no lo quisiéramos tener. Pero está sucediendo, están haciendo, están matando personas. Y entonces el ejercicio fundamental es que creo aquí hay un ejercicio en el cual podemos y estamos construyendo país. Recogemos los muertos y los enterramos con cariño. Atendemos a los deudos y a los sobrevivientes de esas familias. Y nos indignamos de que seamos tratados de esa manera. Estas manifestaciones nos muestran la voluntad de un pueblo por la vida a pesar del asesinato. No nos reímos, sufrimos y lloramos, pero en función de la vida que esas personas dieron para que la vida fuera mejor. No deberían haberla dado. No es culpa del asesinado, es culpa del asesino. Entonces tendremos que guardar su memoria, preservar su recuerdo y mantener el espíritu para que pueda hacerse justicia algún día sobre estos muertos. Que se suman a los muertos que hemos ido enterrando a lo largo de la historia colombiana y que hemos decidido no querer volver a enterrar. Por eso esta discusión no es una discusión solamente terapéutica, entendida como un asunto privado, como un asunto de mi dolor particular y mi angustia particular. No, es una angustia y un dolor colectivos. Colectivos que además ya están siendo trabajados. El taller no pretende decir cosas de lo que no hemos hecho. Pretende recoger lo que estamos haciendo para seguirlo haciendo. Recogernos, cuidarnos, atendernos para seguir exigiendo. Entonces, sí, aquí habla, ojalá me está contando de lo que sale en el chat, en la conversación que están teniendo ustedes en el chat, que yo no puedo tener porque si estoy viendo allá no puedo estar acá. Y entonces, sí, la solidaridad es un elemento fundamental, la solidaridad del cobijo y el amor. Son elementos básicos, la atención, el cuidado por el otro. Son elementos básicos de nuestra forma social. Y esa forma social ya aparece como una opción política. No es simplemente una opción de que tan bonitos nosotros como somos, de bonitos los colombianos. No, es que queremos ser así y que no nos vamos a reventar
cuando nos dicen que no podemos vivir así, en la solidaridad, el amor, el cuidado y el cobijo. Son elementos que tenemos como cultura, no los colombianos, los latinoamericanos. Nos están viendo cómo estamos haciendo esta lucha para transformar unas condiciones muy difíciles. Entonces estamos ahí. Es un elemento que tenemos, que no podemos perder. Es eso, el cuidado, el amor, la solidaridad, la confianza, el cobijo, el que alimenta esa matica que llamamos la esperanza. Tan apaleada, tan objetivo militar, que se den cuenta que no vale la pena hacer nada, porque nada van a conseguir, porque nada les vamos a dar. Esa es la lógica que ellos tienen. Como si la gente que estuviera protestando y todos los acompañantes que no pueden protestar pero que están ahí con ellos, estuvieran en la función de esperar que nos den. Estamos en la función de construir un país, de tomarlo en las manos y hacerlo al calor de nuestro cariño, no al calor de su egoísmo, de su miedo y de su odio. Y en ese ejercicio de construcción de un país nuevo, que incluye esta construcción emocional, para desgracia de algunos, los incluimos. No estamos construyendo un país de odios para sacar a unos. Es un país de amores para incluir a los odiantes, para incluir a los intolerantes, para incluir a los asesinos. No es en contra de ellos, es también con ellos. Pero no, esta tarea toca seguirla construyendo. Entonces aquí dicen alternativas, estoy leyendo aquí más o menos para seguir en la siguiente. Y entonces algunos dicen, no nos enseñaron a hablar con los que piensan diferente. Claro, no nos enseñaron a hablar con los que piensan diferente, pero mire que en la calle ya nos están enseñando a hablar entre nosotros. Entre nosotros que somos tan diferentes. En las calles no todos son iguales, no todos salen vestiditos de blanco con las mismas armas. En la calle el barrio pinta, pero pinta de géneros, de sexos, de culturas, de procedencias, de folclores, de edades, de intereses. Nosotros sí que sabemos hablar con los diferentes, sí que sabemos hablar entre nosotros. Sabemos que el nosotros está formado por los otros que nos juntan, pero nos quieren decir que eso es imposible, que son ellos o nosotros. Y nosotros les respondemos, somos nosotros y ustedes. Eso toca construirlo, toca enseñarles a aquellos que quieren gobernar este país, que también estamos en él, lo invitamos a participar de ese proceso del cual ellos se han excluido y pretenden excluirnos. Bueno, vamos a mirar ahora las condiciones colectivas y comunes del ser humano como elementos esenciales para comprender las emociones. Ya entramos no solamente en el asunto contextual, que volveremos a él todo el tiempo, obviamente, porque no se puede trabajar las emociones como si no tuviéramos vida histórica, como si no fuéramos un colectivo, como si no estuviéramos emparentados, hermanados entre nosotros, como si no estuviéramos viviendo en una gran comuna. Es que las emociones nos han vendido la historia de que eso es un problema privado, como si fuera una niquelera o una billetera, como si fuera eso que llama la gente inteligente un valor que se guarda en los bancos o se transa en la bolsa. No, las emociones son una construcción colectiva, pública, abierta, nos teje, nos comunica, nos hace ser los seres humanos que somos. No es un asunto privado, por allá, encerrado de cosas íntimas, que alguien inteligente que cursó, se especializó y se tecnificó, nos ayuda a resolver. Tenemos las herramientas sociales porque nos amamos, porque nos oímos, porque nos abrazamos, porque construimos nuestra vida emocional y, entre comillas, su terapéutica en el encuentro callejero. Habrá cosas muy específicas y quizás especialísimas donde alguna cosa inteligente que se aprende en algunos centros educativos pueda servir. Pero lo que
estamos viviendo lo podemos abordar nosotros, transformar nosotros y construir nosotros. No porque yo lo prediga, sino porque ya está sucediendo en la calle, porque ya sucedía antes. Porque no se puede salir a la calle sin haber mamado amor, solidaridad, preocupación y confianza en el otro. Por eso estamos en la calle. Por eso estamos inconformes. Porque deseamos una vida que nos ha sido prohibida. Entonces preguntan que si esa impotencia genera otras emociones y acciones. Claro, esas emociones nos van a generar una cantidad de elementos que vamos a trabajar hoy y vamos a comenzar entonces en esta segunda parte. Mire, ya llevamos 1 hora. No crean que vamos a gastarnos 3 horas en esto, porque pues para eso no vinimos. Vinimos fue a comenzar a trabajar y vamos a trabajar hoy un poco. Y vamos a seguir trabajando en 8 días y entre los 8 días, durante los 8 días, estaremos trabajando este tema emocional, no solamente hoy. Preguntan cómo lidiar con la impotencia de no estar en la calle. Pues porque resulta que no todos podemos estar en todas. Los seres humanos nos hemos organizado asignándonos y asumiendo trabajos diferentes. Unos van y pelan, otros van y cocinan, otros van y sirven, otros van y lavan, otros van y tienden, otros van y recogen. Los seres humanos nos hemos organizado para tener diferentes tareas. Y entonces no todos podemos estar en la calle. Pero hay unos que están en la calle y necesitan elementos de solidaridad nuestra. Apoyo, confianza, sostén. Entonces no todos podemos salir, pero sí todos estamos acompañados. No todos podemos hacer la misma lucha. Sobre todo en estas condiciones excepcionales de la cuarentena. No todos podemos salir a poner en riesgo un contagio, porque si llegamos a nuestras casas, por las mismas condiciones de contexto que hemos conversado hoy, podemos poner en riesgo mortal a nuestros seres queridos. Entonces, toca cuidarnos. Nadie está marchando afuera para que el país sea mejor para los muertos. No, para los vivos. Nadie está marchando ni manifestándose para que lo maten, ni está marchando por la muerte. Está marchando por y para la vida. Y entonces los seres humanos tenemos diferentes formas. Afortunadamente, en esta época tenemos diferentes maneras de participar y manifestarnos. Están las redes sociales, está la información que circula, están las formas virtuales en las cuales hacemos apoyo. Hay diferentes formas de apoyar a las personas que están en las partes. Y no es de hoy, ha sido de siempre. No todos podemos estar en la calle. Y bueno, y dicen aquí, John me está contando aquí, ¿no? Si resulta que no nos dejan, pues claro, no nos dejan porque estamos arriba, o piensan de manera diferente. Este es el país que tenemos. El país que tenemos son personas que piensan de una manera y piensan de otra. Y nos corresponde comenzar a tejer esos lazos del diálogo en los espacios cotidianos y privados. Es un país, como ustedes lo han mencionado en el chat, al cual han querido convencer que no se puede hablar de política, que no se puede hablar de religión, y cosa absurda, tampoco de deporte o de fútbol. Porque si hay posiciones diferentes, hay dolor, hay sufrimiento y hay muerto. Y eso no es así. Podemos conversar. ¿Qué hemos hecho durante este año de cohabitación con nuestros seres queridos en cuarentena? Aprender a conocernos mejor, amarnos y entendernos, para poder entrar en estas conversaciones. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? ¿Qué pienso? Y pensar diferente no resulta en que alguno de los dos sobra. Esa es la manera en que nos quieren decir que quieren resolver los problemas de este país. Podemos pensar diferente, pero tenemos que dar la conversación. Claro, en el ejercicio que vamos a tratar de ver hoy, ojalá ustedes puedan en sus familias que tienen personas con posturas diferentes abordar la forma en que se están sintiendo para tal comenzar a tener un puente de conversación sobre lo que sentimos.
¿Y qué hacemos con lo que sentimos? Porque en las emociones no hay ni buenas ni malas, hay emociones. Ellas viven con nosotros. Nos hacen sentir de una manera y de otra. Maneras humanas de vivir. Es que sentirse tristeza y apabullamiento no está mal. Esa es una manera de sentir humano. Sentir furia e indignación no está mal, es una manera del sentir humano. Es qué hacemos con esas emociones para construir un país diferente y una relación familiar diferente. No podemos prohibirnos las emociones, el sentir y sus expresiones. Tenemos que comenzar a trabajar con ellas para que no sean manipuladas intencionalmente por los sujetos que tienen poder y autoridad. Entonces, este primer elemento que hay acá, que quiero abordar con ustedes, ya en términos de entrada, en términos de la conversación de las emociones, es que las emociones tienen primeramente esa primera condición muy humana. Esa condición muy humana es que los seres humanos somos seres colectivos. Pero he descubierto aquí, hablando con estudiantes, con niños, con mamás, con algunos profesores, he aprendido que hay gente que cree que eso de lo colectivo y eso de lo común no es solamente humano. Que lo colectivo y lo común es intrínseco a la vida misma. Y entonces yo he descubierto en estos últimos años que lo colectivo y lo común es necesario para que la vida surja. La vida, no solamente la humana, la vida. Y entonces he descubierto una cosa interesante y es, pero a mí me enseñaron que la vida era competencia por la evolución del más fuerte. A mí me dijeron que solamente había sobrevivido las especies que se habían comido a las otras. Y entonces una mujer divina me enseñó que no, que la vida es la producción conjunta de diferentes seres para todos tener vida. Que la vida es un asunto colectivo, no una pelea, no una competencia. No estamos en el mundo, nosotros y los otros seres vivos, para competir. Estamos para acompañarnos. Que parece ser que eso no es propio del ser humano. Parece que eso es propio de la vida misma. Y que algunas formas de pensamiento humano nos hacen creer que la vida es un problema de competencia. De habilidad de los más fuertes, de los más feroces, de los más violentos contra los otros. ¿No les parece simpático cuando abordamos las emociones desde este carácter propio del ser humano y de la vida misma? Su carácter colectivo y compartido y común. Pues eso es lo que somos los seres humanos. Seres vivos que en su condición de vida se comparten y viven colectivamente, que se cuidan, que se aportan, que solidariamente le dan al uno y reciben del otro. Porque solos no podemos vivir. Y nos han dicho que la única relación que podemos tener los seres humanos es joder al otro, es explotar al otro, es someter al otro, y si se resiste, pues acabar al otro. Ahí hay una contradicción en las formas de pensar y de vivir que, repito, estamos poniendo en cuestión en este momento histórico en este país. Y esos son elementos fundamentales porque esos son elementos intrínsecos al ser humano que caracterizan lo que son las emociones. Las emociones son un asunto colectivo, son un asunto tuyo y mío, porque yo siento con lo que tú haces y siento con lo que tú sientes. Y mis acciones y mis pensamientos te hacen sentir de una manera a ti. Estamos conectados emocionalmente. Las emociones son cosas que nos hacemos sentir nosotros, que mueven lo que hacemos y que lo que hacemos nos mueve a sentir de cierta manera. No son cosas individuales. Claro, hay unas escuelas por allá psicológicas que suponen que cada uno vive en su mundo privado, individual, singular, como si cada uno fuera una pequeña empresita, un pequeño emprendimiento, que debe fortalecerse para salir a competir en el mundo. Y hay unas grandes escuelas psicológicas que piensan la vida emocional así.
Pero hay otros que creemos que la vida emocional es esta construcción de cómo te sientes, de cómo acompaño tu alegría, pero también tu tristeza. Cómo aplaco o acompaño tu furia, tu indignación. Cómo nos construimos en nuestros sentires. Y entonces, estos elementos que están ahí son elementos que son intrínsecos no solamente a la vida humana, repito, a la vida en general, y son intrínsecos al sentir emocional nuestro como seres humanos. Estamos al servicio del otro. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué abrazo te puedo dar en tu tristeza y soledad? ¿Pero qué salto vamos a hacer juntos en nuestra alegría y euforia? ¿Pero qué formas vamos a expresar? ¿En qué formas vamos a expresar nuestra furia y nuestra indignación? Todos son elementos colectivos. Y eso es fundamental para abordar y comprender qué es esto que estamos sintiendo. Porque eso nos han dicho que cada uno siente en su mundo privado. Y nos han hecho creer que esa es una propiedad privada, las emociones. Que cada uno resuelve, a ver cómo puede, lo que siente y sus emociones. Y que si no lo puede hacer con sus compañeros, vaya y compre el servicio de un psicólogo que le ayude a resolver lo que sus amigos y amantes y amores y familiares no le ayudan a resolver. Porque esos son el problema. Esa es la forma en que construimos relaciones sociales que impiden resolver colectivamente la vida emocional que construimos colectivamente. Otro elemento que quisiera abordar aquí con el asunto de las emociones es que estas emociones tienen un elemento fundamental y es que están tejidos con la vida, tejidos con el hacer humano. Cuando queremos querer, hacemos ciertas cosas. Cuando queremos causar daño, hacemos otras cosas. Cuando queremos causar alegría, hacemos otras cosas. Es decir, las acciones que hacemos están íntimamente vinculadas con las emociones. Por lo tanto, las acciones que nos hacen también están vinculadas con nuestras emociones. Y no hay, afortunadamente, en el mundo humano y en el mundo emocional, esa regla que quizá también lo aprendí en estos últimos años de los estudiantes y de los niños, no hay esa regla que en la física es excepcional, la regla de la causa y el efecto. Descubrí hace unos pocos años que eso en la vida de la física, esa física que enseñan en el colegio, lo excepcional es que una cosa cause efecto en otra y que esa causa, ese efecto pueda ser definido y predeterminado. Que esos veces que uno puede decir si esto cosa pasará a lo otro es una excepción. Pues así sucede en nuestra vida humana. No necesariamente la acción que acometen conmigo tiene que generar y provocar la emoción que el otro quiere. Claro, pero si yo no sé que eso está conectado, me veo asaltado por una emoción sin conectarla con la acción intencional que quiere provocar esa emoción. Y a veces también actúo sin darme cuenta la conexión que tienen mis actos con el sentir de los demás. Todo este ejercicio de este taller es tomar un poco de conciencia sobre esas emociones y esas acciones y en el caso nuestro, hacer una acción consciente para promover otro tipo de emociones que no sean necesariamente las que el otro quiere que me pasen a mí. Claro, a mí me da dolor, me da tristeza, siento duelo, me da abatimiento, pero me impulsa, no me deja dormir, me impulsa la muerte de los jóvenes que está sucediendo, porque esa vida cegada violentamente como un acto ejemplarizante para los vivos no fue vivida en vano. Me impulsa esa vida vivida, no esa muerte causada, esa vida vivida me impulsa con su dolor de muerte a seguir viviendo y a continuar el motivo de esa vida.
Lo hago intencionalmente. No para no sentir dolor, sino para que ese dolor no sea manipulado por el asesino, sino que sea utilizado por nosotros para impulsar nuestra propia vida. Entonces tendremos este otro, que es este ejercicio de construcción de las emociones, pasa por las acciones que podemos llevar a cabo para transformar el sentir que estamos siendo llevados a sentir. Claro, yo sé que es difícil, ¿no? Pero es que esto no cambia, esta lucha ha sido siempre, pero no ha sido igual. Ha durado años. ¿Cómo no va a durar años? Si fuera fácil, las primeras marchas, las primeras protestas hace 200 años hubieran resuelto el problema. Pero no, es largo el proceso de transformación social, así como ha sido largo el proceso de opresión social. No se da más aún mañana, pero nos dicen eso para que la lucha pierda sentido. ¿De que no era fácil? Entonces, ¿para qué se deben a luchar? Pues porque por lo menos queremos que esta sea la lucha colectiva. Por esto queremos cabalgar y caminar juntos, por la dignidad del amor, el que cualquier ser humano en Colombia tenga derecho a un plato de comida en la mesa y no se muera de hambre. Ese como una de las tantas. Podemos construir otro emocional, otra vida emocional a partir de las relaciones que vamos tejiendo. Podemos hacer que las emociones cojan otro rumbo, otro sentido colectivo. Y no esto que nos dicen que cada uno va a sentir su miedo propio. Cuando compartimos nuestros miedos con los otros miedos, nos sentimos menos temerosos. Nos sentimos acompañados en nuestro miedo y nos sentimos capaces de abordarlo de alguna manera. Con acciones simples que los seres humanos han inventado, que no se han inventado la ciencia ni la psicología. El abrazo, el consejo, el tiempo compartido. Y por último, este último elemento de lo que son las emociones tienen historia, tejen historia. Construimos una historia con una intención emocional. La historia no se construye solamente hacia atrás. No construimos historia sobre algo que está sucediendo hacia atrás en función del pasado. Construimos historia para el futuro. Construimos historias para las siguientes generaciones. Y la construimos para que la vida sea posible. No construimos historia para que la vida de los niños que no han nacido sea inviable. Construimos historia para que esas vidas se impulsen con nuestra acción emocional. Entonces, ese es el tercer elemento que quería compartirles hoy en su introducción de lo que son las condiciones, en este caso las condiciones colectivas y comunes de las emociones. Son elementos que a mí me parecen fundamentales, básicos, para poder hacer una reflexión y una acción transformadora de las emociones y de las relaciones sociales. Dos asuntos que están así tejidos para abordar situaciones difíciles. En este caso estamos abordando la situación difícil de una pandemia que nos pone en riesgo la vida, pero una cuarentena que nos amenaza en la vida. Una situación difícil, pero aún más, una situación de deseo de cambio de las condiciones sociales que es aplacada a punta de bala y de amenazas y nos pone más difícil la situación. Esas situaciones difíciles se ofrecen como eso, un accionar colectivo para la transformación social de todos, no de unos pocos. Bueno, vamos a mirar estas dos últimas y con esto podemos ir cerrando en serio nuestra sesión de hoy. Aquí vienen las tareas que tanto hacen a un taller. Hasta ahora solamente he puesto el gusanito, he puesto venenito, he puesto preguntas, he puesto cosas que quizá choquen, quizá dicen, pero ¿cómo así? No se puede hacer psicología ni se puede trabajar las emociones con ese parloteo político, porque las emociones no tienen un color político, dirán algunos. Pues nada más político que hacer sentir miedo a un pueblo, intencionalmente.
nada más político que sacar a los hijos de alguien para que ese alguien vivo sufra el dolor de esa muerte. Eso es político. Y es más político aún decir que no tiene vínculo político. Entonces estamos mirando esos elementos básicos para poder entrar a meterle diente, para poder coger eso que se llaman las emociones y amasarlas en nuestra vida para construir otro tipo de relaciones en nuestra cotidianidad, que es la intención de estos encuentros de este taller. Entonces, evidentemente las emociones son eso, un producto de esto, de las manitas humanas. Los seres humanos producimos las emociones como producimos las acciones que nos vinculan, producimos las relaciones sociales y las producimos en un contexto histórico, que es lo que acabamos de trabajar. Un contexto histórico como el nuestro. Un contexto histórico donde evidentemente hay algunos elementos que no son tratados de la manera adecuada, por la cual salimos a la calle a decir no queremos que seamos tratados de esta manera. No queremos seguir viviendo así. Esa es la pregunta que tiene la gente en las calles. Yo supongo, deseo y quiero que la siguiente pregunta que nos hagamos es, ¿y entonces cómo queremos vivir? Ya tenemos el cómo no queremos. Ahora la pregunta es, ¿cómo queremos? ¿Qué relaciones sociales queremos tener en las manos? ¿Cómo esas relaciones sociales construyen otras formas de relación emocional? Pues para allá va este movimiento social. Nos abre la esperanza a una vida diferente. La esperanza de otra vida. Entonces, miramos el primer elemento y es que en esta situación en la cual estamos, nos están obligando a pensar que lo que estamos es en una guerra, que es en la que la gente que gobierna este país, que no es el partido de gobierno, claro, ustedes y todos nos hemos dado cuenta que el partido de gobierno tiene una alianza muy fuerte en el Congreso, y la alianza muy fuerte del Congreso tiene una alianza muy fuerte con las clases más dominantes en términos económicos del país. Y que la gente muy rica del país mantiene este estado de cosas represoras y asesinas. Con tal nivel de poder que ni siquiera se percatan, ni siquiera le importa echarle una mirada a esto, sino dar la orden. Y todo el mundo está obedeciendo la orden que está en función de esos señores muy ricos del país. Y entonces tenemos esto, una configuración donde quieren ponernos en algo que el país puede hacer el ejercicio físico aquí en la cámara. En la cámara, el país ya pasó la hoja de querer tener una relación militar y de guerra con los conflictos sociales. El país no quiere abordar los conflictos sociales y económicos y culturales como si fuera un asunto de guerra. El país no lo quiere. Y entonces nos topamos con esa contradicción. Un país que quiere vivir en paz y construir la paz, porque eso no nos la van a regalar. Toca construirla cotidianamente frente a un sector social que quiere mantenerse en la guerra y que quiere pisotear la paz como una acción de mantenimiento de su propia forma de vida. Una vida parática que pretende eliminar cualquier otra cosa para mantenerse a ella misma. Entonces, aquí viene la primera tarea de nuestro día de hoy. Voy a ponerla mientras voy contándola. Si quiere usted, saca un cuadernito, coge su celular, cualquiera tener el mío, coge su celular, y si quiere, o coge su computador, donde usted quiera. Ya es el siguiente ejercicio que hay más o menos, ustedes van a ir viendo. Entonces, resulta que la cuarentena y las manifestaciones están de aniversario. La cuarentena ya cumplió más de un año. Si fuera un niño ya caminaría. Entonces la cuarentena ya es un sercito que camina. Ya puede caminar, ya habla la cuarentenita. Pero hemos sentido emociones a lo largo de la cuarentena. Una cosa es lo que sentíamos en los primeros meses de la cuarentena. Yo recuerdo que los primeros meses eran dramáticos. Cuando comenzamos, hace un año, más o menos, la Cátedra Nacional de Rayos del Sol para
Teníamos un emocional, una manera de relacionarnos, un sentir, así como lo estamos escuchando ahora. Un sentir de abatimiento, un sentir de incertidumbre, un sentir de miedo. ¿Qué va a pasar? No sabíamos qué iba a pasar. Nos daba miedo, angustia, zozobra. Nos daba depresión. En los primeros meses sentíamos unas cosas. Pero ya cuando fuimos llegando a septiembre del año pasado, septiembre, octubre, comenzamos a sentir otras cosas. Unos sintieron depresión mucho más tarde, otros la sintieron más inmediatamente. Unos decían, no, esto va a pasar pronto. Pero como no pasó pronto, pues dijeron miércoles, ¿y ahora qué hacemos? Esto va para largo. Y entonces pensar que iba para largo y mi vida y mis sueños. Y yo que quería hacer tales cosas de puertas para afuera, yo salgo, pero no hay gente con quien hacer la vida. Yo quería estar sentado en el campus universitario, pero no hay campus universitario. Porque si salgo al campus universitario, es posible que no tenga familia con quien conversar cuando regrese del campus universitario. Y entonces yo tengo una vida programada. Me perdonarán muchos. Una vida programada en función de que me explotaran más tarde. Pero era la vida que me habían programado. El formateo que me habían programado en la existencia. Se nos desbarató de un día para otro. En un fin de semana se nos desbarató la vida habitual que teníamos y nos tocó aprender a vivir una vida no habitual. Y fruto de esa vida no habitual, todos los conflictos que estaban allá, dormidos, adormecidos, atontados, comenzaron a emerger como conflictos insostenibles. Y entonces durante la cuarentena tuvimos diferentes sentimientos, diferentes emociones. Entonces el ejercicio que les voy a proponer ahora es que de acuerdo a una temporalidad que cada uno podría definir, yo la defino así, primeros meses, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, casi 6 meses, por decirlo de alguna manera, de la primera parte de la cuarentena, era un choque, lo llamo yo, un primer momento de la cuarentena, y luego viene un segundo momento de la cuarentena, que para mí es hacia finales del año pasado. Estamos en un tercer momento de la cuarentena. Algunos mucho más inteligentes que yo, que no es difícil, dicen que esta es la época de los picos de muerte. El primero, segundo y tercer pico se configuran en la última parte de la cuarentena. Estamos en el pico más mortal de la cuarentena. Entonces ustedes partan, dividan el ciclo del año de la cuarentena largo en diferentes momentos. El momento de inicio ustedes decidirán cuál, el momento de intermedio ustedes decidirán cuál, el momento final que empataría con el momento actual en el cual estamos, con los tiempos que ustedes quieran. Y en cada tiempo traten de definir y encontrar cuáles eran las emociones más predominantes. El ejercicio es qué sentíamos emocionalmente en esos momentos. En términos particulares, yo cómo me sentía, qué emociones sentía durante esos primeros meses, cuáles eran las emociones que sentía, y hago la listica. Pero también qué emociones sentía mi colectivo, mi comunidad, la gente cercana a mí. Porque yo podía sentir tristeza. Entonces yo sentía tristeza, abatimiento. Pero mi mamá, mi papá lo que sentían era angustia, incertidumbre. Entonces ellos sentían esto. Entonces, pero en el primer momento sentíamos así. Después miraremos, en 8 días miraremos qué sucedió en ese primer ejercicio que voy a proponerles. Pero resulta que las manifestaciones ya cumplieron su primer mesecito. Si fuera un bebé, ese bebé ya podría, entre comillas, chuparse el dedo con gran fruición y sería feliz chupándose el dedo, y entonces trataría de mirar así un poquitico el mundo. Es una manifestación que ya es grandecita, ya tiene un mes multitudinario en la calle, con todos los desastres que el gobierno ha provocado, con sus asesinatos, con sus violaciones, con sus detenciones, con sus desapariciones. Son de él.
se las entregamos. Hágase responsable. Estaremos atentos a que se haga responsable de sus muertos. Usted asesinó, no nosotros. Eso está sucediendo en las calles. Entonces tenemos estas manifestaciones que tienen 4 semanitas y que también tienen un inicio, un nudo y un momento actual. ¿Ha cambiado nuestras condiciones emocionales? ¿Qué hemos sentido? Pongo un ejemplo. Quizá yo al inicio de la manifestación sentí euforia, rabia e indignación. Pero ya comenzando mayo, en las primeras semanas de mayo, casi llegando al 10 de mayo, comencé a sentir tristeza y abatimiento. Y sentí incertidumbre e incomprensión. Y hoy, por ejemplo, pongo un ejemplo, puedo decir que estoy sintiendo entusiasmo, euforia y esperanza. ¿Qué he sentido en este mes? Y otra vez, usted hace parte. Usted dice, mire, vea, el primer momento de la manifestación voy a marcarlo aquí, voy a marcarlo aquí, el segundo y el tercer momento de la manifestación. Y entonces vamos a mirar cuáles fueron las emociones más comunes en términos individuales. Coja un papelito y anótelo. Y si quiere compartirlo en el chat, hágalo. Mire, yo en el inicio de la manifestación me sentí así, escríbanlo. No es un ejercicio secundario. Las emociones toca ponerlas afuera. Sea habladas, que es lo más común en nuestra cultura, pero también escritas. Cuando las ponemos por escrito, a mí me gusta mucho escribir, por aquí tengo mis escritos, mis pendejaditas, cuando pasan por las manos, pasan por las manos. No es una metáfora bonita, tan poética. Es que las emociones tienen que pasar por las manos. Tenemos que cogerlas, no solamente inventarlas, nombrarlas, sino cogerlas con las manos. Saber que son nuestras y que podemos hacer con ellas cosas que no nos impiden, que no son cosas que nos llevan, nos atropellan de alguna manera, sino que son nuestras. Son tan humanas como nosotros mismos, tan humanas como nuestra colectividad. Entonces les invito a eso, que era lo que sentíamos en sus primeros momentos, en el momento intermedio y en el momento final, tanto de la pandemia, con su cuarentena de un año que llevamos largo, y de las manifestaciones, fundamentalmente de la represión estatal a las manifestaciones sociales. Son los dos temas que convocan estos encuentros de los miércoles. Analizar las emociones en relación a la pandemia y analizar las emociones en relación o con relación a la represión estatal de las movilizaciones sociales en Colombia. Entonces, la idea es hacer ese ejercicio, lo mío y lo nuestro, lo cercano. Y la propuesta, entonces, es que usted, mire, es un formalito, usted tiene ahí un cuadrito, donde puede ir escribiendo. En el inicio me sentí así, o sea, y escríbalo, póngalo ahí, véanlo, téngalo a la mano. Las emociones no están por allá ocultas. Toca ponerlas afuera para por lo menos darle la mano. Mucho gusto, señora tristeza. Mucho gusto, señora alegría. Mucho gusto, señora frustración. Mucho gusto, señora incertidumbre. ¿Y qué vamos a hacer juntos? En la cátedra Rayitos de Sol para días de lluvia, eso lo hacíamos, nos íbamos de parche con las emociones. ¿Pero con cuáles? Pues con las que surgen, con las que me habitan, con las que parecen incómodas, con las que parecen cosas amenazantes, pero que son tan mías como mis uñas y mis pelos, como mis ojos y mi nariz, como mi piel. Son nuestras, nos hacen ser humanos, nos tejen y nos juntan a los demás. Entonces la invitación inicial de hoy, en este momento, si ustedes la quieren compartir, buenísimo, porque ya me imagino que han ido compartiéndolas en el chat desde el inicio, pues pónganlas ahí. ¿Cuáles son las emociones? Tristeza, abatimiento, etc. Pónganlas. Porque con ellas, ese es el objeto, entre comillas, del material, el producto, la materia con la cual vamos a trabajar la transformación y la producción de otro tipo de relaciones sociales.
es con ellas, no es a pesar de ellas, ni contra ellas, sino con ellas también, que vamos a modificar nuestras relaciones sociales, porque es la única manera en que yo veo que podemos ir cambiando las relaciones sociales impuestas para que nos desunamos, nos persigamos y nos combatamos los unos a los otros. Voy a dejar ahí un tiempo mientras voy echando más carreta para que ustedes, si quieren, puedan ir compartiendo en el chat emociones loquitas que vayan saliendo ahí. No, mire, esta emoción, esta otra, esta otra, esta otra. Ya al inicio salieron algunas, el duelo, la incertidumbre, también surgió y estuvieron abriendo aquí en el chat. ¿Cuáles otras salieron? Salieron la negación como un elemento del proceso del duelo. Aquí no pasa nada. Entonces el problema, y vamos a mirar en estas diapositivas que vienen ahora, las cosas son diferentes dependiendo del actor social que hay. Una cosa es la guerra, que vive las personas que están viviendo el apaleamiento en la calle, sus familiares, nosotros, si compartimos solidariamente y políticamente la manifestación. Y otra cosa muy distinta es la del señor que está acomodado en su finca, que tiene una caballeriza de caballos de paso y que está preocupado de a dónde está mi atado de marihuana y de cocaína, dónde estará llegando mi cocaína, viendo en un televisor gigantesco las manifestaciones de esa gente incómoda. Una cosa es uno y otra cosa es otro. O sea, el contexto no nos afecta a todos de la misma manera porque se mezcla y se junta con la clase social en la cual estoy, con mi tipo de involucramiento en el proceso social en el cual estamos viviendo. Entonces vamos a mirar en esta sección que se llama la condición cultural e histórica. Vamos a mirar qué hay de por medio. Entonces, un primer elemento, ahí está, vuelve y puse al padre Ignacio Martín Baró, en cómo la forma en la cual se hace la guerra, esta guerra de represión estatal que estamos viviendo, lo que pretende es poner aplazado, poner para nunca más la atención de las necesidades sociales de la mayoría. Y lo hemos vivido en este mes de las manifestaciones. Comenzamos pidiendo dignidad en la vida cotidiana, que no es justo que le metan la mano a uno para que le saquen la migaja del bolsillo para dársela al señor que está ahito de robarse el país y de explotar a mucha gente. No es justo que don Jacinto, doña Berta, don Pedro, don Pablo sean ultrajados, asaltados para que Julio Mario tenga más dinero. Para que la gente muy poderosa y rica del país tenga más. Entonces, inicialmente las manifestaciones surgen bajo las necesidades básicas de los colombianos. Y de un momento a otro aparece que no, ya no estamos hablando de eso. Estamos hablando de orden público. Estamos hablando de fuerza. Estamos hablando de pie de fuerza. Estamos hablando de asistencia militar. Estamos aplazando las necesidades de los seres humanos para poner de presente como tema principal el asunto militar, el asunto del enemigo interno, el asunto de la militarización de nuestras relaciones sociales, el asunto de la guerra como predeterminante de nuestra vida. Repito, en un país que ya no quiere eso. Entonces tendríamos este primer elemento que quiero ya ir cerrando para presentarles. Una cosa es la vida que aparece en la pantalla del televisor para el que es manipulado e ideologizado por los grandes medios de televisión colombianos. Y otra cosa es el que está en la calle. Y entonces ahí está la pregunta, y bueno, pero es que esta gente está negando lo que sucede en la calle. No, no están negando, me perdonarán los que están en el chat,
no están negando, están construyendo la realidad que quieren imponer como dominante. Y se topan con un asunto matemático. Son cada vez más las personas que viven otra realidad y que ya no comen cuento de la realidad dominante que ellos quieren imponer. Y entonces esas grandes cantidades de personas se cuentan la realidad que están viviendo. Como dice el monachito ahí en la pantalla, la vida del campesino, amedrentado por la fuerza del matón, es diferente que la vida del señor burgués que está viendo la noticia por televisión. Ustedes lo recuerdan porque esto no me estoy inventando del siglo antepasado. Ustedes lo recuerdan, las votaciones que hicieron, abrieron la puerta para eso que llaman hacer ñicos el acuerdo de paz. La gente que vivió la guerra por televisión, como se vive un programa reality, o se vive un juego de esos de videojuegos, votó sí a acabar con el acuerdo de paz. Es decir, dijo, no queremos paz. Y la gente que la vivió, el campesino que la vivió, que puso el muerto, dijo que sí quería la paz. Y quieren decirnos que la opinión de esa cantidad de humanos que queremos la paz no cuenta. Una cosa que es absurda, pero así es. Entonces tendríamos en este segundo punto que estamos trabajando, bueno, aquí a mirar el chat me dice John Harold, impotencia, claro, la impotencia de querer que las cosas se hagan ya. Pero la impotencia también está vinculada a la potencia de lo que se está logrando. Claro, yo también quisiera que así, mañana todo cambiara como yo quisiera. Porque nos han hecho creer que así de fácil son las cosas. Pero no. Hacer que la vida sea digna en un contexto de indignidad. Hacer que la explotación acabe en un contexto de explotación. No es simplemente salir hoy a la calle y regresarse. Y ya el señor opresor dijo, ay, qué pena, discúlpame. Aprendí que no debo explotarte. Aprendí que no debo explotarte ni oprimirte. Ya mañana no te exploto ni te oprimo. Discúlpame, no va a pasar. Nos toca seguir. Entonces la impotencia es prima hermana de la potencia y de la esperanza. No quiere decir que no la sintamos, pero que sí sepamos que ella no nos deja solamente quietos, sino que nos potencia, nos impulsa. Entonces me está pidiendo John Harold que vuelva a poner el cuadrito, pero a ver si le encuentro a John Harold el cuadrito. ¿Dónde es que está el cuadrito? Porque a mí se me pierden los cuadritos. Yo también creo que es este. Sí, es este. Ahí dejo el cuadrito un tiempo, me pide John Harold que ponga el cuadrito. Es sencillo, un cuadrito muy sencillo para poner en el cuadrito que queda suelto sus emociones. Todas valen, no les dé pena. Todas valen. Todas las palabras que ustedes quieran poner sobre lo que son las emociones. Eso no le pongan a esto demasiada tecnificación y demasiada especialización, que lo que ha hecho es que nos arrebaten el sentido y el sabor de la vida. Pónganlas, las que se les ocurran, pónganlas como quieran expresarlas. Llenen el cuadro con lo que crean. Atibórrenlo de sensaciones y de emociones. No hay problema, el inicio, el intermedio y el cierre. Y poder en ese ejercicio, pues mirar qué fue lo que nos pasó. Si venimos teniendo la misma o el mismo conjunto de emociones a lo largo del tiempo. O si se nos han cambiado. O si una apareció y otra desapareció. Mire, utilicen todos los recursos que quieran. Pueden poner, pongo el ejemplo, tristeza más 2 puntitos o 2 rayitas o 2 mases, y si es una tristeza al 2, o los que son matemáticos al cubo o al cuadrado con numeritos.
porque la tenía muy grande la tristeza al inicio, pero ya la tengo simplemente, no está el cubo sino al cuadrado, tengo una tristeza a la 2. ¿Yo qué voy a saber? Cuéntense la propia y la de los demás. Acerquémonos a eso que sentimos. No lo dejemos, como nos han enseñado, a que eso no importa. Lo único que importa son los negocios. Lo único que importa es el dinero. Lo único que importa es el éxito. Lo único que importa es el logro. Y las emociones estorban, solamente sirven si con ellas puedo sacarle plata a alguien. Métanlas, llénenlo. Voy a dejarlo un rato más, pero me imagino que ahí ya está como bien, pero bueno, ahí lo dejan un rato más y seguiremos entonces con el siguiente cuadrito. Hay otro cuadrito y con esto cerramos. Entonces tenemos esto, ya creo que lo que estábamos viendo es este, sí, creo que era esta, ¿sí? Entonces vamos a mirar esta otra, creo que no la estábamos viendo. Vamos a mirar esta que tiene que ver con las condiciones, me devuelvo, los voy a marear, y las relaciones sociales. Las emociones tienen que ver, como ya hemos hablado hoy, se tejen con las relaciones sociales y las relaciones sociales se hacen de acciones. Yo hago cosas para vincularme con otro. Las relaciones sociales no son cosas etéreas, son cosas muy concretas. Tienen que ver con la vida habitual, común y silvestre de los seres humanos, con el saludo, con el abrazo, con el servicio, con la tarea, con servirte tinto, con tomármelos juntos, con llevar un atado de papa a la olla comunitaria, con sentarnos a compartir las sopas, con curarte la herida, con compartirte los dolores, con compartir las alegrías. Esas acciones configuran y le dan sostén a las relaciones sociales. Y las relaciones sociales le dan de comer o configuran o llenan las emociones. Entonces, como hemos dado cuenta, esas relaciones sociales son muy importantes para el tipo de emociones que vamos teniendo en nuestra sociedad. Y entonces nos hemos dado cuenta que en estas condiciones precarias, miserables, opresoras, en que vivimos, pues hay un tipo de relaciones sociales que median, modifican, crean, mediatizan nuestras emociones. Y entonces, hasta la alegría nos la han robado. Y somos alegres si los ricos ganan más dinero. Una cosa que absurda, pero así es. Tenemos las alegrías que ellos nos venden y tenemos las tristezas que ellos nos ofrecen. Y nos han arrebatado incluso eso. Por eso es tan importante encontrarnos para conversar sobre nuestras emociones, sobre cómo cambiarlas en nuestras relaciones, porque ellos han impuesto sus relaciones y han modelado nuestras emociones. Y como no les ponemos atención, entonces sale en la televisión la alegría en forma de consumo, la alegría en forma de producto, la alegría que se compra y la alegría que se rompe, que genera tristeza. Nos han mediado nuestras emociones a través de las relaciones sociales basadas en las chucherías que siempre enriquecen al más rico, chucherías que hacen que nosotros todos los días trabajemos en función de ellos para darles de comer. Y cuando vamos a gastar para vivir nosotros mismos, también les damos de comer, que es gracia en la que nos movemos. Pero eso es simplemente un impulso para transformar nuestras relaciones sociales. No es para decir, oh, era así de difícil, entonces más bien, espere, yo me retiro del taller, yo me retiro de esta reflexión y me mantengo así como venía antes. Si transformar la explotación y la opresión implica tomar la vida en mis manos, yo prefiero ir a comprarla en la tienda.
no me obliga a cambiarla, yo quiero comprarla, ya prefabricada, ya armadita. Y entonces tenemos este elemento que es fundamental para este ejercicio de nuestra reflexión sobre las emociones. Porque aquí hay un ejercicio de autoridad que pretende mancillar la relación social y dominar las emociones que tenemos. La intención de la siguiente sesión que haremos en 8 días es explorar de alguna manera muy rápida la forma en la cual la militarización de la vida social es necesaria para la opresión y la explotación de las mayorías. No es una cosa casual, no es una cosa excepcional. Colombia sí que lo sabe. Nos ha costado quitarnos de encima el Estatuto de Seguridad Nacional y sus estados de conmoción interior como forma cotidiana de amedrentar, abusar de la gente y desconocerle los derechos que formalmente se deben reconocer. Sí que sabemos cómo es militarizarnos, sí que sabemos cómo ellos hacen procesos excepcionales para abusar de nosotros. Y cuando no lo pueden hacer, vuelven a ellos. Por eso las manifestaciones se dan para que no exista la conmoción interior. Y ellos lo único que encuentran es la conmoción interior. Como si la necesitaran para hacer así de atrabiliarios. Entonces vamos al segundo ejercicio y con este ya cerramos hoy. Entonces en este correo, en este cierre de hoy vamos a hacer este último ejercicio. Ustedes ya van avanzando, pueden hacerlo simultáneamente, pueden hacerlo secuencialmente, como a ustedes les apetezca. En 8 días arrancamos con este ejercicio. Con los que lo quieran compartir a través del chat, yo evidentemente pues, lo trataré de hacer con algunas personas para poder tener elementos de ellos. Y tendría un elemento ahí que es fundamental tenerlo ahí. Y es que tenemos una lista de emociones que hemos llenado en el cuadrito anterior. Yo les pido que una vez hecha esa lista de emociones, hagan unos conjuntos, hagan unas agrupaciones, los agrupen en por lo menos, 3 tipos de emociones. Alegría, tristeza y rabia. ¿Cuáles de esas sensaciones que ustedes pusieron en el cuadro anterior caben en esas 3? Se van a dar cuenta que las emociones son divertidas, las emociones son inquietas, a ellas no les gusta quedarse en un solo sitio, se mueven. Fíjense, no, pero es que es muy difícil porque la apatía no solamente es tristeza, sino que también es como una cosa como con furia. Y entonces se van a dar cuenta que las sensaciones no les gusta, como que se debe copiarlo ahí. Y por último, una vez ustedes organicen eso, traten de organizar esas acciones, las que vamos a trabajar en 3 tipos de acciones. Acciones sobre apatía, acciones sobre agresión y acciones sobre movilización. He propuesto estas 3 tipos de acciones pensando en los actores, o más bien pensando en la posición de los sujetos y las personas dentro del proceso de movilización social. Entonces hay actores o personas en el ámbito social cuya actitud frente a la manifestación es de ser espectador. A ver esa gente qué hace, y a ver ese Estado qué hace, y a ver ese gobierno qué hace. ¿Y usted qué? No es que yo pagué boleta, yo no vivo en ese país. Ah, pero usted vive, sí, pero yo soy de otra gente, yo no soy de esa gente, ni del gobierno, yo no soy ni chicha ni limonada. Yo estoy por encima de cualquier conflicto, porque yo estoy por encima de cualquiera. Y entonces yo no tomo partido. Yo voy para donde va la gente. A ver qué me dicen en la televisora a las 7 de la noche, qué es lo que tengo que pensar. Y ahí cojo. Entonces hay unos que son espectadores, como el periódico ese. Hay otros que están en el ejercicio de la movilización.
Y como conversamos hace más de media hora, la movilización no se hace en las calles, se mantiene también por fuera de las calles. Mi percepción es que hay más gente acompañando solidariamente las manifestaciones que la gente que está en la calle. Y que por distintas razones no salen a la calle. Y que en este tipo de manifestaciones eso es muy respetable. A nadie están obligando, a nadie están haciendo el feo porque está en la casa. Pero hay mucha gente solidaria, es decir, que la manifestación no se da solamente en la calle, tiene un soporte gigantesco en la sociedad colombiana, que no podemos olvidar. Entonces yo pongo ahí a esa gente de la movilización, que es el que está movilizando, y pongo en el tercer actor, el actor que está en función de la agresión, de la represión estatal. Tanto los actores estatales como esa nube de actores paraestatales que alimentan la agresión del país, la agresión del Estado frente a sus ciudadanos. No se les olvide, el Estado es una cosa que nos inventamos los ciudadanos para vivir todos bien, no para que unos vivan bien a costa de los demás. O sea, la fuerza pública no es de unos, es para todos. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer ese ejercicio. Agrupen las emociones en alegría, tristeza, rabia, y luego les asignan un cierto tipo de acciones. Estas emociones generan este tipo de acciones. ¿Cómo podemos vincularlas de alguna manera? ¿Qué relación hay entre lo que sentimos y lo que hacemos? No solamente lo que hacemos y hacemos sentir, sino fundamentalmente, que es el análisis de este grupo de talleres, es qué acciones están haciendo para modelar nuestro sentir. Entonces aquí hay unas acciones que están relacionadas con una emoción. Y entonces, ¿en qué situaciones nuestras emociones nos provocan qué tipo de acciones? Entonces ahí está el otro cuadrito. Tenemos situaciones, tenemos emociones y tenemos acciones. Lo que nos interesa trabajar para dentro de 8 días, ya con esto voy cerrando, es qué emociones emergieron en el primer cuadrito. En esta nos interesan los otros 2 factores que estoy poniendo en juego. ¿Qué acciones suscita? Porque pongo un ejemplo. Hay gente que ante la sensación de tristeza dice: esto llegó a su culmen, yo tengo que salir. No puede ser. Si no salgo a la calle me matan a los niños. Si no salgo a la calle, esos jóvenes van a estar solos. No puede ser. Tenemos que protegerlos en la calle. Y entonces hay gente que ha salido ante el dolor de las muertes. Entonces no quiere decir que la tristeza necesariamente inmovilice o que necesariamente genere rabia. Ya lo trabajamos hoy. No es un asunto de acción-reacción mecánica. Es mucho más complejo. En 8 días, la idea es comenzar con el primer cuadrito. ¿Qué emociones surgieron? ¿En qué momento han cambiado? ¿Se han permanecido? ¿Se han profundizado? Y en esta miraremos cómo están relacionadas las acciones con las emociones, según las situaciones que van pasando, según los hechos que van pasando en términos sociales. Pongo un ejemplo muy pendejo. Hace unos meses, durante la cuarentena, una mujer trabajadora de la calle, trabajadora vendedora ambulante en Bogotá, exigió al gobierno y al Estado que le ayudara porque se estaba muriendo de hambre. Que donde estaban, comillas, las ayudas, como si fueran ayudas, como si no fueran seres humanos y ciudadanos. ¿Dónde estaba el soporte del Estado para que ella mejorara sus condiciones? Esa es una situación. La respuesta
de la alcaldesa es paradigmática, es ejemplarizante. Le gritó, trabaje, trabaje juiciosita, trabaje. Ante eso, ¿yo qué siento? Y ese sentir que me hace hacer. ¿Qué hago ante esa situación durante la pandemia? Trabaje, trabaje juiciosita, trabaje. Meses después, la misma funcionaria volvió a gritar, como no me obedecen, hagan lo que les dé la gana. Situación, emoción, acción. Estoy poniendo solamente ejemplos de la pandemia. Algo nos hace sentir lo que hacen y algo nos hace hacer lo que sentimos. Entonces, recuerda si pueden leer algún trozo de Martín Baró, dice John Harold, nada, yo creo, supongo, y organizaremos entre estos 2 o 3 días de esta semana un lugar donde depositaremos todos los documentos, estos que están aquí, y otros tanto que ustedes quieran consultar sobre este tema de cómo abordar las emociones. Estos cuadritos y estas cositas que trabajamos hoy se pueden perfectamente compartirnos, ahí miraremos cómo hacemos que sean de carácter más accesible a todo el mundo. Tenemos, como se dan cuenta, el cuadro es muy sencillo, una sección para lo que tiene que ver con la situación con respecto a la represión, unas situaciones con respecto a la cuarentena, unas emociones que surgen a partir de la situación y unas acciones que me desencadenan en mí esa emoción. Es escribir, hacer el ejercicio. Ante tal situación, yo sentí esto y lo que hice fue tal cosa. No importa, no hay en este análisis que vamos a hacer respuestas correctas o adecuadas. Eso no existe en la vida emocional. En la vida emocional todo es posible. Entonces es muy importante toda esa variedad. No vamos a calificarla, no vamos a ponerle 0, 5 valor o no valor. Eso no pasa por este tipo de análisis. Es tan importante que usted pueda decir, es que me dio tanta tristeza que duré 2 horas llorando incontenidamente porque no sabía ni podía controlar la tristeza. Eso es tan importante como decir que yo como madre fui, llamé a mis amigas y me puse, como en la fotico anterior, me puse en la primera línea. Una no es mejor que la otra. Todas son acciones humanas que tenemos que aprender a conocer y que tenemos que aprender a compartir para construir otro tipo de relación social. Y con esto cerramos la sesión de hoy. Vuelvo a poner sobre pantalla los documentos de información de la cátedra de este conjunto de talleres para que ustedes puedan anotar los correos de la atención que presta la universidad a sus estudiantes. Ahí está el teléfono, voy a decirlo, 350 590 4847 para la atención de los estudiantes, esta atención en términos emocionales si así les apetece, y también un correo electrónico que uno escucha, Universidad Nacional Escucha, UN Escucha, guión al piso, febo@unal.edu.co, y también para los que quieren tener otro tipo de acompañamiento más integral, el correo de atención a integral @unal.edu.co. Ahí están en la imagen. También están, como fueron informados ustedes, si necesitan ayuda y cualquier tipo de soporte, ahí están en el cuerpo de la página de YouTube. Ahí abajo en la bandera de YouTube, ahí abajo ustedes encuentran la misma información. No vemos más por hoy. Hemos tratado de que la sesión no se alargue más de 2 horas por razones obvias. No puede ser un trabajo de taller emocional que en su estructura y su manera de llevar a cabo nos apapulle de manera física y emocional. Tenemos tarea, tenemos ejercicio para hacer en nuestra casa. Se les invita a que lo hagan con su parche. Si tienen muchos parches, mejor, no faltaba. No es solamente con un parche, con muchos parches.
Dedíquense a trabajar esto con muchos parches. Mire, estamos trabajando esto en el taller, inviten personas. Creo que esta, esta sesión de hoy va a quedar grabada, va a quedar colgada en esta misma página de YouTube. Usted puede revisarla, proponérsela a alguien, hacer el taller, hacer el ejercicio de los 2 cuadritos y en 8 días nos vemos a las 5 de la tarde para comenzar con estos 2 ejercicios sobre las emociones en estas situaciones, cómo cambian y las emociones en relación con las acciones. Con eso comenzaremos para comenzar a meterle mano a las emociones en situaciones difíciles, a las emociones en situaciones como las que estamos teniendo. Quedan invitados para dentro de 8 días. Esto no es exclusivo, esto es abierto. Vengan con quien quieran, organícense como les apetezca. Traigan, hagamos de esto un escenario para encontrarnos colectivamente a conversar sobre las emociones. No va a haber soluciones en los encuentros. Las soluciones van a salir en las casas de cada uno de ustedes. Este es un taller para que todos construyamos herramientas para transformar las relaciones que modifiquen las emociones. No es un taller técnico. Yo no sabría qué decirle a cada cual, pero sí sé que cada cual, reflexionando conjuntamente, puede encontrar soluciones y puede compartir. Lo haremos en 8 días y podremos en ese compartir soluciones y alternativas ir alimentando una construcción de otro tipo de relaciones sociales. No siendo más, yo les agradezco la paciencia, les agradezco la escucha y espero que este espacio hoy haya sido útil a ustedes y que podamos en 8 días encontrarnos a continuar en la segunda fase de este taller abordando lo que vamos a trabajar en 8 días, que es cómo es la manipulación de nuestras emociones. Si no sabemos cómo nos las manejan, cómo evitamos que nos las manejen, cómo las apropiamos nosotros, si las dejamos en manos de otros, si no les prestamos la atención colectiva que merecen. Esa es la invitación para dentro de 8 días. Ha sido de mi parte un placer acompañarlos y espero que tengan una buena semana, que puedan trabajar, reflexionar un poco sobre las emociones y puedan invitar a muchas más personas a este taller sincrónico. Igual queda el material de manera asincrónica en la página para cuando usted lo quiera revisar, revíselo y cuando quiera proponérselo a algún grupo de personas también hágalo. Ha sido un placer, muchas gracias, que pasen buen